Vamos a hablar sobre emperadores romanos, en especial sobre 4 emperadores: Augusto, que realmente se llamaba Octavio, Calígula, Domiciano y Trajano. 2 de ellos muy buenos, Trajano y Augusto, y otros 2 de ellos súper malos, Calígula y Domiciano. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre cómo era Roma antes del imperio. Realmente no era un imperio, sino una república que había acabado de salir de un tiempo de constante opresión por manos de la realeza, lo que hizo de la plebe romana una opositora completa a lo que equivalía a la realeza. Cuando hablamos entonces de lo que era la República Romana, tenemos que pensar en el sistema que estableció primeramente. Este sistema constaba de 6 puestos principales: 2 magistrados, 2 pretores y 2 cónsules. Pero así como las cosas estaban medio mejorando para el pueblo romano en el interior, en el exterior estaba luchando constantemente por mantenerse donde estaba. ¿Por qué? Porque necesitaban recuperar Italia. Entonces estaban siempre en guerra con todos los pueblos cercanos, en especial con los galos, que son muy conocidos dentro de la historia romana. Estas guerras se reúnen en 2, conocidas como las guerras púnicas. La segunda de estas guerras recibe el nombre de la guerra de Aníbal porque su comandante se llamaba Aníbal. Cuando termina esta segunda guerra, pues la guerra de Aníbal, cuando llega a su final, se producen circunstancias críticas en el pueblo romano. ¿Por qué? Porque las guerras cambian los pueblos. También Italia del Sur conquista Cartago y reduce Cilicia a una provincia, cuando antes era todo un país. En el interior de Roma, cuando terminan estas 2 guerras, el Senado recibe un montón de mérito porque logró recuperar Italia. Ahora Roma es dueña de toda Italia, los romanos son dueños de toda Italia otra vez, y se establece así un espíritu oligárquico. ¿Qué es un espíritu oligárquico? La palabra oligarquía significa forma degenerada de aristocracia. A nadie nos gusta la aristocracia. ¿Y por qué se forma este espíritu de oligarquía? Porque todos los soldados y jefes que regresaron de la guerra estaban súper acostumbrados a tener el poder. Ellos eran los que mandaban siempre cuando estaban en la guerra y hacían siempre lo que querían. Entonces, el espíritu de lucha hizo que ellos quisieran más conquistas. Y así llegan a un punto en el que Roma, y entre tanta conquista, Roma logra conquistar un pedacito de Asia. Y eso la hace súper fuerte. Pero con esta conquista de Asia se termina la república y se acaba el régimen oligárquico, porque la plebe ya no quería más lucha. Cuando la plebe romana se cansa de estar todo el rato lamiendo el piso por donde caminan, los aristócratas deciden sublevarse y empieza todo un periodo de guerras sociales, al que le siguen guerras civiles, y termina con la implantación de una dictadura y da los primeros toques de lo que va a ser el imperio en el futuro. Así ya vemos a lo que va a ser el primer emperador de Roma, o sea, Octavio. Mientras Octavio está peleando sus luchas y está en sus cosas, se sube al poder una persona que se llama Sila. Sila es un personaje que se sube al poder. Cuando se sube al poder, lo que busca es restaurar la oligarquía senatorial. Pero el pueblo no quiere una oligarquía senatorial. Entonces, aunque Sila logra mantener su oligarquía un tiempo, esta se cae a pedazos un poco después. Y se empiezan a ver los primeros toques de 3 personajes. Estos 3 personajes son Pompeyo, Julio César, que es alguien de quien todos hemos oído hablar, y Craso. Ellos 3 forman lo que se conoce como el primer triunvirato. Esta alianza era privada y tenía como propósito manejar los hilos de Roma desde lo secreto. La alianza logró conseguir muchas cosas, pero se rompió.
De este primer triunvirato tenemos que Julio César, logró muchísimas cosas y así pues se superpuso sobre sus otros dos compañeros de alianza y la alianza se terminó. ¿Qué cosas logró César? Fue cónsul. En el 59 reanudó la vieja política, aunque eso no es especialmente bueno. Dio dos nuevas leyes agrarias. Se volvió gobernador de las dos Galias, la Crisalpina y la Trasalpina. Pacificó el Oriente y lastimosamente fue asesinado. ¿Quiénes lo asesinaron? Unos senadores que querían retomar el poder y regresar, obviamente, al régimen oligárquico. Esta acción, la del asesinato de Julio César, trajo a Roma 15 años de guerra. 15 años de guerra, es que eso es un montón de tiempo. Pero en este punto de la historia aparecen otros 3 personajes que forman la segunda alianza del triunvirato. Pero estos 3 deciden no hacerla privada, sino pública, que todo el mundo sepa que ellos están aliados. Estos 3 personajes son Octavio, Antonio y Lépido. Cuando ganan en la guerra contra los Filipos, consiguen la paz y se dividen el imperio. Bueno, se divide en Roma, que todavía no es imperio, entre los 3. Antonio lo mandan para el oriente, a Lépido lo mandan para África y Octavio se queda con el resto. Lépido en África queda fuera del mapa. Octavio, que era bastante ambicioso, quería ser el dueño de toda Roma. Entonces decide enfrentarse con Antonio, que está en el oriente. Así, cuando Octavio se pone a luchar por Roma contra Antonio, los vence a él, o sea, a Antonio, vence a Antonio y a Cleopatra por mar y por tierra. Y se vuelve el amo del mundo. ¿Por qué? Porque ya Roma es súper grande. Y ahí tenemos, hasta ahí está todo súper bonito. Y es cuando llega y se implanta el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Y cómo se implanta el Imperio Romano? Octavio, cuando regresa a Roma después de haber vencido a Antonio, reúne lo que queda de los senadores y los vuelve a unir. Pero en ese punto queda el dilema de cuál es el título, qué posición va a ocupar Octavio en Roma. Entonces, entre todos los senadores le piden que elija el título de Augustus. Es una palabra del ritual que expresaba el carácter fuerte y fecundo de Octavio. Y esta palabra la unían con la palabra augur, que es una palabra ritual también, da significado al papel del emperador, que es el nuevo amo, siendo así el emperador el nuevo amo que tiene el poder divino de comenzar toda cosa bajo felices auspicios. En este momento ya se establece el Imperio Romano. Tenemos imperio y un nuevo emperador que deja de llamarse Octavio para pasar a llamarse Augusto. Así Augusto logra reinar durante muchísimos años, sigue conquistando reinos, sigue conquistando tierras y civilizaciones alrededor de Roma y expande increíblemente el imperio. Él es el que establece el sueño del imperio. ¿Cuál es el papel? Y deja el ejemplo del papel que debe desempeñar un emperador. Lastimosamente, cuando muere, la siguiente persona que toma el mando es Tiberio. ¿Qué pasa cuando llega Tiberio al poder? Él se relaja y dice, ya todo está hecho. Y de esta manera decide hacer solamente cosas que lo benefician a él y a su casa, lo que crea una época de tiranía que es seguida por Calígula, Galba y Nerón. Detengámonos en Calígula, que dijimos que iba a ser importante. Calígula realmente se llamaba Germánico. Era hijo de Druso y fue adoptado por Tiberio.
Germánico tuvo una muerte muy terrible gracias a Tiberio. Esta muerte afectó directamente a Calígula porque él vio como poco a poco su familia iba siendo reducida gracias a que por culpa del emperador Tiberio, ya que Tiberio no quería que la familia de Germánico ascendiera al poder, ya que Augusto había demostrado antes de su muerte sus deseos de que fuera Germánico quien siguiera la línea como emperador. Calígula vive así en una época de encierro y cautiverio, y cuando ya es adulto es llevado a vivir con Tiberio, porque Tiberio necesita un sucesor, y entre su nieto y Calígula no logra decir quién es mejor para la línea sucesiva. Después de muchas pruebas y mucho tiempo, Tiberio decide que su sucesor va a ser Calígula. Y cuando esta decisión es tomada, Calígula asesina a Tiberio y se hace con el poder. Cuando Calígula llega a Roma, Roma tiene 6 meses de mucha felicidad, pero Calígula cae enfermo. Y después de que cae enfermo, uno de sus pretores, que era como su mano derecha, hace una conjuración para reemplazarlo por si muere, lo que es tomado por Calígula como una traición. Esta traición hace que se vuelva súper prevenido, así que continúa diezmando el Senado, quitando la gente a su alrededor que puede estar conjurando en su contra, y esto lo lleva directamente a su muerte. En un texto de historia sobre Roma, a Calígula lo describen como un tirano, y ya sabemos que su muerte es por asesinato. Ese asesinato llevado a cabo por su tío y otras personas del pretorio y otros pretores. Después de Calígula vienen 2 emperadores más que hacen parte de la línea de Augusto. Estos emperadores son Claudio y Nerón. Ambos trabajan como emperadores según el ejemplo dado por Tiberio. Después de Nerón viene Galba, Otto y Vitelio, que son 3 emperadores que se pelean constantemente por el poder. Entre estos 3, pues ninguno de los 3 logra durar mucho tiempo en el poder, y este es asumido por Vespasiano, lo que genera una de las familias más importantes, la Julio-Claudia. Esta familia empieza con Vespasiano, que hizo las cosas medianamente bien por el imperio. A él le sigue su hijo Tito, que no dura mucho ya que muere enfermo, y después de él viene el tercer emperador de nuestra lista, Domiciano. ¿Qué pasa con Domiciano? Domiciano desde muy joven era aficionado al poder, siempre quiso poder. Entonces, cuando logra obtenerlo, tira casi que a la basura todo lo hecho por su padre y retoma lo que se creía olvidado de las costumbres de Tiberio. Vuelve y diezma todo el Senado, es totalmente paranoico, peligroso, grotesco, y está todo el tiempo deseando sangre, cada vez más y más. En ese mismo libro, donde nos dicen que Calígula es considerado un tirano, a Domiciano se le llama monstruo. Impresionante, ¿verdad? Y también muere asesinado. Por último, después de Domiciano, aunque después de Domiciano hay muchos más emperadores, vamos a terminar con este último. Después de Domiciano se sube al poder el emperador Nerva. Al emperador Nerva lo suben con el propósito, el Senado lo sube con el propósito de que regrese a los ideales de Augusto. Pero Nerva ya está bastante viejo y decide que para continuar el legado, como la familia no está haciendo una solución muy correcta, va a hacer el proceso de adopción, y con este proceso adopta a Marco Bulbio Trajano. Marco Bulbio Trajano, o Trajano, es el primer emperador hispano en la historia del imperio,
Llega a emperador cuando es adoptado por Nerva y declarado como sucesor. Trajano es considerado como emperador, uno de los buenos emperadores que tuvo Roma. Además, Nerva lo selecciona, pues decide que él va a ser su sucesor porque él cumple con todas las condiciones necesarias para ser un buen emperador y regresar a la época de Augusto. Estas tres condiciones son que es provincial, o sea que no es romano, pues que no es de Roma ni de Italia, que es un hombre de acción, porque Trajano era un capitán de las legiones, era los que las comandaba y hacía todo este trabajo de conquista y lo hacía bien, y por ende cumplía con la tercera condición, que era haber entrenado en la vida militar. Además, según como dice un texto, Trajano estaba adornado de prestigios, lo cual es bueno porque según todo el ideal religioso romano, que una persona diera esa sensación de tener buenos prestigios era bueno para el imperio. Junto a Trajano suceden muchas cosas, se implementa el sistema de adopción después de él, porque él también adopta a la persona que sigue en su línea de emperadores y así de ahí en adelante. Esos otros emperadores no los voy a mencionar. Volviendo a eso de cómo lo describían y cómo lo describen en ese libro, a Trajano se le dice que tenía un carácter admirable, lo que nos deja ver un poquito también cómo era Trajano, ¿cierto? Ese papel tan interesante que representó en la historia romana. Hay algo muy interesante, que es una costumbre que tenía el Senado cuando un emperador moría. Normalmente los emperadores morían y los deificaban, los volvían dioses, y era como wow, hiciste algo muy grande por el imperio. Pero la contraparte de esta deificación y toda esa cosa buena y bonita hacia los emperadores es la conocida damnatio memoriae. ¿Qué es una damnatio memoriae? En español, una maldición a la memoria. Es cuando el emperador ha sido muy malo y el Senado quiere borrar su memoria de la historia romana. Entonces, emperadores que recibieron esto, que son dos de los seleccionados por nosotros, Calígula y Domiciano. Nerón también la recibió. Esta damnatio memoriae implicaba ciertas cosas muy interesantes. Una de ellas era destruir todas las imágenes que se hubieran creado del emperador. Entonces, las estatuas, el nombre en las inscripciones públicas, e incluso se limaba su rostro de las monedas. Increíble, ¿verdad? Espero que hayan aprendido un poquito sobre los emperadores, que haya quedado claro cómo funcionó Roma antes del imperio y que les haya parecido tan interesante como a mí. También espero que hayan disfrutado el video, si no, pues pesado. Y eso es todo. Gracias por ver este video.